Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el doctor Nelson Brunetti. Él es cirujano general y es especialista en sobrepeso y obesidad. Una de las angustias, o mejor dicho, son sobrepeso y obesidad. La misma angustia que tenemos muchas personas que a veces tenemos dificultades para controlar el sobrepeso, ¿no? Y en la segunda parte vamos a conversar con Alexander Rangel, él es director y fundador del grupo Sí España, y vamos a hablar un poco de la emigración hacia España y Europa en general. Bueno, bienvenido el doctor Nelson Brunetti. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Vladimir. Muchísimo gusto. Gracias por invitarme al programa. Este es un tema que siempre genera mucho interés, ¿no? Sí, señor. ¿Sabes que este programa lo ven personas flacas, gorditas, más gorditas, menos gorditas? Bueno, como somos los venezolanos. Correcto. Pero hay una tendencia muy preocupante y es, por ejemplo, uno ve mucha gente joven en la calle ya obesa, ¿no? O con problemas de sobrepeso, con barriga, pareciera que hay un problema de alimentación, ¿no? De malos hábitos alimenticios, ¿no? Sí, eso es un problema aquí en Venezuela de primer orden. Lo que pasa es que tal vez no se le ha dado la importancia que debe tener en este sentido, porque estamos distraídos con tantas situaciones que en el día a día. Pero sí, ciertamente Venezuela desde hace ya unos cuantos años se sabe que es un país que presenta el primer crecimiento de obesidad en América Latina. Tal vez México, Bolivia, Guatemala, Cuba están entre las primeras países que tienen este problema, pero Venezuela se ha descuidado mucho este tema, y el problema de la obesidad no solamente lo que implica en sí, sino hay una gran cantidad de inconvenientes desde el punto de vista metabólico y enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, que son de muy difícil tratamiento, muy costosos, y que para las personas que lo padecen termina trayendo consecuencias importantes, como una de ellas es la reducción del tiempo de vida, las estadísticas del tiempo de sobrevivencia, porque al asociar la obesidad, el exceso de grasa en el organismo, porque podríamos definir, la definición de obesidad es bastante complicada, pero si nosotros tratamos de decantarla y tratar de hacer una definición sencilla, podríamos decir con exceso de grasa que hay en el organismo hasta que en un punto X, pues, deteriora la salud del individuo. Lo que pasa es que ese punto no se puede determinar con exactitud, y mientras más tiempo la persona tenga un sobrepeso o obesidad, mientras más tiempo, más acumulación de grasa, más se deteriora la función del organismo en muchas cuestiones básicas, y eso conlleva entonces la presencia, por ejemplo, de la diabetes mellitus, por ejemplo, de hipertensión arterial, o alguna presencia de cánceres, distintos cánceres, tanto en hombre como en mujer, y otras cosas como, por ejemplo, trastornos musculoesqueléticos, que podía ser problemas articulares por el sobrepeso que hay, lo cual conlleva en muchas oportunidades a ausentismo laboral, un gran impacto en la nación que tiene personas con sobrepeso o obesidad. Es una nación. Ahora, el porcentaje de grasa para llegar a un punto crítico que pueda generar un cuadro clínico complicado, sí, ¿es distinto en cada persona o ya está establecido, por ejemplo, el 30% o más de porcentaje de grasa? Sí. ¿Está establecido? Está establecido por composición corporal. Cuando se hace determinación, eso se hace a través de una balanza de composición corporal o de impedancia, se determina cuánta grasa hay en el organismo, cuánto músculo y cuánta agua. Y en el caso de los hombres y las mujeres es totalmente diferente. Por ejemplo, una mujer con un 30% de grasa corporal tiene un porcentaje de grasa que está dentro de límites normales. Y un hombre con 30% de grasa ya tiene asociado generalmente problemas metabólicos. Generalmente puede ser entre 18 y 20, y en las mujeres ya a partir de 30 a 35% de grasa. Ya cuando el hombre tiene entre 18 y 20% ya 18, 20, 22 está dentro de límites normales, pero ya en 30, por ejemplo, se habla. Ahora, quiero aclarar esto, que utilizaste el número 30, ¿no? No confundirlo con la determinación del índice de masa corporal, que eso se divide el peso entre la altura al cuadrado, y por encima de 30 significa 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Eso se habla de obesidad grado 1 a partir de ese momento, tanto en hombres como en mujeres. Pero hay un inconveniente, que cuando se determina la obesidad solamente por el índice de masa corporal, existe el problema de que se obvia lo que tú estabas preguntando, el porcentaje de grasa, que es lo más importante. Es preferible estar pendiente más del porcentaje de grasa y no del índice de masa corporal, aunque la evaluación del paciente con sobrepeso y obesidad debe ser integral. Debe incluir, por ejemplo, la determinación del índice de masa corporal, la determinación de la composición corporal y de algo que se deja
muchas veces excluido, que es el índice de masa muscular. Ahora, ¿cómo puede uno, si cabe el término, Nelson, Sí. Nelson Brunetti, nuestro entrevistado, reeducar el metabolismo? ¿Se puede reeducar el metabolismo? Por ejemplo, un metabolismo que durante muchos años ha estado actuando de determinada manera, por el hábito alimenticio, por la cantidad de comidas que se hace al día o por las cosas que se comen. Sí, en vez de reeducar el metabolismo, creo que es reeducar al paciente, ¿no? El paciente quiere reeducarse, pero el metabolismo está ahí. La integración, exactamente, la integración en el programa integral de adelgazamiento metabólico, que es el cual llevamos adelante, es una idea de la integración entre metabolismo y nutrición. Es sumamente importante no ver por separado, o sea, ser puramente nutricionista o solamente manejar los aspectos endocrinológicos del paciente o las alteraciones metabólicas, sino se tiene que tomar en cuenta la nutrición, los factores de riesgo cardiometabólicos, que son los que en realidad complican los aspectos de cambio de estilo de vida, que eso lleva un tiempo. Para establecer un cambio, un hábito, se lleva de 8 a 12 semanas aproximadamente. Y ahí cambias el hábito. Y empiezas a cambiar hábitos en ¿Y cuanto cómo a la hace alimentación. para que sea irreversible? Tratando de mantener un estado cónsono de un estilo de vida y una alimentación que sea lo mejor posible. Por eso se reeduca al paciente desde el punto de vista nutricional. Eso es importante. Dos preguntas que a lo mejor parecen elementales, pero que creo que meritan respuesta. Uno, ¿por qué es tan difícil perder peso? Y dos, ¿por qué las cosas más sabrosas son las que engordan? Ok, son importantes esas preguntas. Es difícil perder el peso porque el organismo es un ahorrador nato de energía. Usted, fíjate, te voy a poner algo que a veces las personas no lo creen. Una persona que tenga un desbalance del 3% en su ingreso, de los ingresos y del gasto calórico, puede llegar en una década a aumentar 40 kilos. Lo explico de la siguiente manera. Serían unos 4 kilos por año. Si nosotros dividimos esos 4 entre los 12 meses, nos da aproximadamente unos 300 gramos mensuales. ¿Okay? Si los llevas por... Y uno no le presta importancia. Y no le presta importancia. Y si sigues con esos cambios, con un sedentarismo, con bajo gasto, o sea, un bajo gasto de calorías, con una alimentación que exceda la cantidad de calorías que debería ser, el paciente va con el tiempo aumentando de peso hasta que ese es el punto donde se deteriora la salud del individuo. Yo veo a diario en el consultorio personas con la tensión arterial elevada, cuando le pides exámenes de laboratorio, trastornos a nivel de insulina, trastornos a nivel del perfil lipídico. Donde eso tiene que ser corregido conjuntamente con la alimentación. Y contestando la segunda pregunta, que es la parte de la palatabilidad de los alimentos, juega un rol fundamental entre los neurotransmisores que mandan la información y sobre todo la grasa. Por eso es que la especie humana sobrevivió de una manera diferente a las demás especies en la evolución, porque la grasa es fundamental para las reservas en el organismo y después construir de ahí masa muscular e inclusive convertir la grasa en azúcar. Entonces, pero eso funcionaba muy bien hasta que se sucedió la revolución industrial. Entonces ahorita los gastos que nosotros tenemos de calorías se han reducido por la tecnología, escaleras mecánicas, controles remotos, etcétera, etcétera, en fin. Claro, esos son, digamos, elementos ya externos, ¿no? Es correcto. Ahora, también hay un problema a veces que va más allá de lo metabólico y es lo psicológico. Hay quienes dicen que el hambre está aquí. Sí. Bueno, si me preguntas si la obesidad y el sobrepeso es un problema psicológico, no lo es. Lo puedo decir determinantemente que no lo es. Causa problemas psicológicos, eso Pero sí. una persona, por ejemplo, que se refugia en el alimento porque tiene algunas otras carencias en la vida afectiva, en la vida laboral, profesional, familiar, etcétera. Sucede con muchísima frecuencia, con muchísima frecuencia. El respaldo de un chocolate. Respaldo de un chocolate porque te da una gratificación muy rápida y tal vez lo mismo con el cigarrillo o con otras cosas, ¿no? Que no son las más, por supuesto, saludables. Pero si es un problema, pero no es que la gente quiere estar gorda, un momento dado que tú la ves por un centro comercial con un sobrepeso importante, la persona no quiere, entonces no se puede desestimar a esa persona desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo se deja poner así? No, son complicados mecanismos metabólicos y de neurotransmisores, que eso suena como espacial para las personas, pero es lo que cuando se va a una consulta médica o de un nutricionista, un endocrinólogo, etcétera, eso hay que tomarlo muy en cuenta para tratar de llevar eso a una homeostasis, a un equilibrio para que eso se pueda corregir. Ahora, indudablemente que la obesidad causa problemas psicológicos muy importantes, muy importantes. Fíjate tú, Nelson, tenemos que hacer una pausa, pero al retorno me gustaría que habláramos un poco
sobre la personalización del tratamiento. Cada persona es un caso particular por su cuadro clínico, etcétera, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, frente a dos pacientes que tienen el mismo problema de sobrepeso, mismo porcentaje de grasa, etcétera, pero uno tiene determinadas características médicas que otro? Vamos a hacer una pausa.